לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a estar con Alejandro Rubinstein hablando de El Buen Nombre. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, seguimos recorriendo nombres, algunos que sonarán más a la gente y otros que quizás, como es en este caso, les suenen menos, porque es el nombre Mijal, que es bastante habitual en hebreo, pero poco conocido o traducido a otros idiomas. ¿Vendría a ser como el femenino de Mijael o no tiene nada que ver? Pues sí, de alguna manera se ha tomado como el femenino de Mijael y deseamos que quede muy claro que no hay una conexión estricta entre el nombre del ángel así como con el nombre de Mijal, que son personajes francamente distintos. Y esta entrega efectivamente tiene como componente y como exponente principal a Mijal. Es la más joven de las dos hijas del rey Saúl y de su esposa Ahinoam. La otra hermana tuvo por nombre el de Meiraf. La vida de nuestro personaje transcurre en el siglo X antes de la era común y es narrado a partir del libro de Samuel en su primer tomo, en el capítulo 14, en el versículo 49. Pongamos a la audiencia en antecedentes. Saúl, celoso de las victorias de David y de su popularidad, preparó un plan para deshacerse de él al ofrecerle en matrimonio a Merab si combatiera en contra de los filisteos. Guerreros fieros los adversarios habrían de matar a David en batalla y así el plan de Saúl sería exitoso. Sin embargo, David salió victorioso, mientras que Saúl no cumplió con su promesa, casando a Merab con Adriel, el hijo de Barzilai, el meolatita. Es aquí en donde Mijal se incorpora a la historia, pues es a ella a quien ahora Saúl promete en matrimonio a David, sin mediar condición alguna de dote, solamente a cambio del botín de guerra por vencer a los filisteos, y que consistía en 100 prepucios de los vencidos. Esta tramposa promesa la lanza Saúl con la esperanza renovada de que David cayera en batalla. Una vez más, David salió victorioso y no logró los 100 prepucios prometidos, sino que trajo consigo el doble de dicha cantidad. Saúl, asombrado, cumplió su palabra y dio en matrimonio a Mijal con el exitoso guerrero y futuro rey de Israel. Los siguientes sucesos ya los hemos comentado cuando narramos la vida de Jonatán, el fiel amigo de David e hijo de Saúl. Baste recordar que Saúl continuaba celando a David y que ante ello David escapó de la vista del rey para salvar su vida. La escapatoria no hubiera tenido éxito de no ser por la diligente actuación de Mijal, quien auxilió a su marido para que iniciara su escapatoria, saliendo por una ventana de su hogar. Segura de que iba a ser revisado el hogar conyugal por las fuerzas de Saúl, Mijal confeccionó una figura que se parecía a David, la cubrió con tela y puso una almohada con cabello de un chivo para asemejarse a la cabeza de su marido. Los guardias llegaron y preguntaron por David. Mijal dijo que su esposo reposaba en la cama, pues estaba indispuesto. Ante la noticia, los guardias se retiraron, pero Saúl los envió de regreso con la encomienda de traer al enfermo en su cama, si así fuese necesario. De esta manera, el ardid de Mijal fue descubierto, y los guardias la llevaron al palacio real para que enfrentara a Saúl, el padre
y el monarca. El padre le cuestionó por su falta de fidelidad, lo que condujo a que Mijal mintiera, diciendo que David le había amenazado de muerte si no le ayudaba. No hubo un castigo real, pero en cambio, Mijal fue dada en matrimonio a Paltiel, el hijo de Laish. Los años transcurrieron y ahora reinaba Ishboshet, quien era a su vez hijo de Saúl, apoyado por Abner, hijo de Ner, quien era el general de su ejército. Sucedió que Abner fue acusado por Ishboshet de haber tenido relaciones ilícitas con Ritzpah, una de las concubinas del rey Saúl. Enojado ante el libelo, Abner cambió de bando y juró lealtad a David. Para poder aceptar un elemento como Abner, David condicionó precisamente su aceptación a que le trajera a Mijal, quien ahora estaba felizmente casada con Paltiel. Abner cumplió la encomienda y Mijal regresó con David. Una vez que David conquistó Jerusalén, ordenó que se trajera el arca a la ciudad sagrada. Esto fue realizado con una gran celebración, con exclamaciones de alegría y con el sonido de las trompetas. David, extasiado, danzó febrilmente enfrente de la procesión. Al ver esto, Mijal manifestó su disgusto, considerando que el monarca hacía el ridículo. David le respondió, indicándole que bailó frente a Dios, a quien él eligió en vez de a su padre y a sus descendientes, afirmando que lo volvería a hacer y haría el aparente ridículo, pero mostrando su fervor a Hashem de nueva ocasión. Este evento marcó profundamente en la relación de Mijal y David, pues nunca más actuaron como pareja, y ella, la única mujer de la cual se da cuenta de que amó a un hombre en la Biblia, murió despechada, llena de odio y rebeldía hacia David, quien fuese el amor de su juventud. Mijal carece de significado etimológico sustentado, como ya lo hemos comentado, pero no así de gematria. Escrito con 4 letras, se conforma este nombre con la Mem, que vale 40, la Yod, que vale 10, la Kaf, que vale 20, y finalmente el Lamed, que vale 30. Pleno por su integración de 4 letras, es también contundente en su valor numérico, ya que resulta la suma de cada una de las valorizaciones de estas letras en la cantidad de 100. Cabalísticamente, Mem representa agua, Yod, tierra, Kaf, fuego y Lamed, aire. Así es que posee todos los elementos y de ellos el más dominante es el agua. La numerología de 100 en este nombre nos conduce a vocablos o frases de igual valor en hebreo y que justamente definen la personalidad del nombre hoy estudiado. Las frases, como lo estamos diciendo en hebreo, que coinciden con esta valorización y que bien le definen son Bejen u Bekavod, con gracia y con honor. Betová Agnuzá, con la bondad un tanto oculta o escondida. Benadiv Lev, con la entrega de su corazón. Ayahas Tov, el buen linaje. Y finalmente, Kihilo Hatá, que ella no pecó. Entre las derivaciones y variantes de este apelativo, podemos citar apenas unas pocas, como Mechle, Michlein, Michelgut, Micheltrud, Michlin, Milchle y Michil. Todas ellas ubicadas en la Europa oriental debido a su migración de la Europa central y por la adopción idiomática del nombre bíblico aquí estudiado. Es importante compartir la opinión de Alexander Weider, quien es
el onomasticista judío por excelencia, quien hace notar que la voz Michel en alemán es un adjetivo que significa muy grande, justificando entonces que el nombre Michel Gut signifique muy bueno y Micheltrude muy querido. Por cuanto a la popularidad del nombre, pues podemos decir que ya dejó de serlo tanto. Países como Inglaterra y Gales lo tienen en su baja preferencia, al igual que Polonia, aunque Polonia fue un país que lo empleó durante muchos años como uno de los nombres de mayor elección. En el caso de Noruega y Estados Unidos, prácticamente cayó en desuso. República Checa es un país que lo tuvo en los más altos niveles y que hoy está entre los de menor empleo. No así en Israel, donde se trata de un nombre muy, muy usual. ¿Y la gente qué opina de este nombre? Pues dicen que es un nombre clásico, formal, natural, pleno, fuerte, refinado, extraño, serio y hasta intelectual. Lo que es curioso de este nombre es de que aparece en el calendario de algunos países como días, si no de guardar, sí de celebrar. El caso de septiembre 29 es interesante por cuanto a que la República Checa y la República Eslovaca tienen el mismo día de celebración. Y en el caso de Polonia, podemos citar que hay 10 días de celebración bajo el nombre de Michal. Así pues, en marzo se celebran 2 días, el 2 y el 14. En abril 1, que es el día 10. En mayo, el mes de mayor celebración del nombre Michal, es el 4, el 8 y el 23. Junio tiene al 20, julio al 5, agosto el día 25 y finalmente septiembre en el día 6. Pues bien, la periodista Michal Ansky, la defensora de los derechos humanos Michal Sela, la diseñadora de moda y joyería Michal Negrin, la bailarina y cantante Michal Amdursky son la prueba contundente de que este nombre es portado por varias mujeres que destacan en diversas disciplinas y que dan vigencia a este étimo bíblico. ¿Qué te parece, Jorge? Pues muy interesante porque, como decías y resumes bien, es un nombre que tiene mucha presencia en Israel y, sin embargo, en el resto del mundo prácticamente ha dejado de existir y muchas veces se confunde con una especie de femenino de Miguel o Mijael, que, como bien decíamos en español, por ejemplo, sería Micaela, ¿no? Pero no Mijal o Mijala. Así que vamos a seguir aprendiendo de ti. Si todo va bien, dentro de 2 semanas volveremos a conectar para seguir hablando de estos buenos nombres. Muchas gracias, Alejandro Rubinstein. Gracias a vosotros. Buen día.